Hola, ¿qué tal? Soy José Enrique Moreno, miembro auditor de ISEC en Argentina y el día de hoy nuestra presentación será sobre la auditoría sobre... Hola, ¿qué tal? Soy José Enrique Moreno, miembro auditor de ISEC en Argentina y... Hola, ¿qué tal? Soy José Enrique Moreno, miembro auditor para ISEC en Argentina y hablaremos sobre la auditoría de OGT. Esta es nuestra agenda, son 5 puntos importantes. El primero es por qué se audita, la importancia de la auditoría, el timeline de auditoría, la documentación de IPD-RE y la documentación de finalización. ¿Por qué se audita? Empecemos con la definición de auditoría. Es un proceso para examinar registros y documentos en una organización. Esto nos permite determinar si nuestros procesos son precisos hacia las reglas, estándares, regulaciones y leyes aplicables para Argentina. En ISEC, la auditoría puede ser física o virtual y debe de ser realizada por el Entity Control Board, ACB, a todas las entidades de ISEC para garantizar que todas las operaciones sean ejecutadas con pleno cumplimiento de estándares internos como las AEP y las APIP entre ISEC y las partes involucradas en un intercambio. ¿Por qué se hace la auditoría? La auditoría tiene el fin de ser exigente con nosotros mismos como organización para permitirnos asegurar que cada una de las experiencias cumpla con un mínimo de calidad. La importancia puede recaer porque somos customer oriented y se busca que cada una de las experiencias de liderazgo de los clientes tenga una calidad del 100%. Además de esa importancia, tiene otras adicionales como qué es la clave para garantizar que efectivamente se desarrolle el liderazgo en clientes. También se asegura que ISEC es una organización que cumple la legalidad al 100% y es sostenible en las operaciones en todos los niveles, ya sea comité local, sea a nivel MC, y busca garantizar y velar por las experiencias de los intercambistas, de los IPs. Entonces son esos 4 principios que lo hacemos primero por nuestros clientes, segundo por nuestras alianzas, por la entidad en general y por el pleno desarrollo del potencial humano. Timeline de auditoría. Existen 3 periodos para hacer la auditoría, P1, P2 y P3, cada periodo de 10 días. Y el periodo 1 inicia del 1 del mes al 10, P2 del 11 al 20, P3 del 21 hasta que finaliza el mes. Y cada periodo tiene deadlines para presentar documentación de algún proceso. Por ejemplo, si yo hago un APD el día 6 del mes, yo subo su documentación antes de que acabe el día 12 del mes. Si yo hago un release el 25 del mes, yo tengo que subir su documentación antes del tercer día hábil del siguiente mes. Si pudiéramos ver los procesos en una línea del tiempo, los procesos de auditoría, después del tercer día hábil del siguiente mes, ACB tiene 3 días para hacer la auditoría. Después de hacer la auditoría, mandamos el mail de resultados en el que igual ustedes pueden ver cómo están evaluados los comités y qué documentación les hace falta entregar, y se les da 2 días para que puedan hacer esas correcciones. Una vez llegado el deadline para las correcciones, ACB tiene 2 días para auditar esas correcciones. Y después de finalizar esos 2 días de reauditoría, mandamos el resultado final del mes. Documentación OGT APD ARRE. Vamos por el primer apartado del proceso, APD.
Los documentos que se auditan en esta etapa es el contrato más el anexo del contrato más la constancia de envío de AEP por correo o algún otro medio, el DNI del IPI, el ABC para oportunidades que no impliquen pago al IPI, comprobante de pago, rompimiento por cambios si aplica. El contrato debe estar subido en PDF, debe ser legible, llenado a computadora, no puede estar cortado, cruzado, borroso, manchado, nada. Tiene que estar llenado de manera correcta. En rojo se mencionan cada uno de los elementos que hay que tener cuidado, por ejemplo, los datos del IPI, el precio del producto, el contrato tiene que ser el actualizado, se tiene que firmar el pie de página del contrato en cada hoja, tal como se muestra en el ejemplo. El anexo del contrato debe tener los siguientes apartados: ciudad, comité, fecha de duración, actividades coincidentes con la oportunidad en Expa, horas de trabajo también coincidentes con Expa, el link de la oportunidad en Expa y las firmas de ambos, tanto del representante de YSEC en Argentina como el practicante. En este caso, el anexo debe de tener las actividades de manera coincidente a las de Expa y se tiene que mandar las AEP por correo. El correo se dirige al IPI. El envío de las AEP, esto es muy importante, tiene que ser antes de marcar el APD en Expa. También se pueden enviar las AEP por medios alternos de una manera que se pueda auditar, que sea Telegram, WhatsApp o Messenger, Facebook, pero que se envíen evidencias legibles de que el IPI recibió las AEP. Por favor, no suban ningún documento mal escaneado, sin firmas, cortado, que le falten párrafos o alguno de los elementos antes mencionados o que estén incluidos en este booklet. El archivo contrato nombre IPI se compone de los 3 elementos: contrato, anexo de la oportunidad, la constancia de envío de AEPs en ese orden en un solo archivo formato PDF. El DNI tiene que ser legible, que se vean cada uno de los campos como debe de ser, el domicilio, la foto, el número de DNI, la fecha de expedición y de vencimiento y el número identificador que se coloca en la parte de atrás de la credencial. El ABC debe de incluir información del practicante, las firmas en cada hoja del ABC, debe ser el vigente. El vigente tiene el apartado 5º, párrafo I, donde se especifica la cantidad de horas de trabajo que hará el IPI en su intercambio. Por favor, no suban ABCs que estén mal escaneados, que no sean legibles, que no se vean, que estén cortados o que no tengan firmas en todas las hojas. El comprobante de pago tiene que ser de Odoo o el comprobante en Excel, llenado con nombre completo del IPI, número de identificador del DNI, el domicilio y la descripción de la tasa de intercambio y su precio, con firmas para cada uno de los comprobantes. El rompimiento por cambios debe incluir los siguientes elementos: nombre del IPI, identificador del IPI, MC y LC de la entidad que envía, de Sending Entity, MC y LC de la entidad que recibe, Hosting Entity, producto, en este caso es GT. Identificador de la oportunidad actual, identificador de la oportunidad nueva, razón del rompimiento, monto del reembolso en caso de proceder y el adjunto del mail de alineación entre Hosting Entity y Home Entity y Sending Entity. El rompimiento se tiene que mandar al ACB Chair de ISEC en Argentina con los campos señalados, o sea, los anteriores, y debe de tener una respuesta de la ACB Chair. Los documentos auditables en el caso del RE son la visa y pasaporte cuando se requiera, el seguro, el mail de seteo de expectativas, el comprobante de viaje y el OPS, con sus siguientes nomenclaturas. En el caso de la visa, todos los campos deben ser completamente legibles y a color.
Debe de incluir los datos personales del IPI, como su nombre, a qué país de procedencia y a dónde va, el número de serie del visado, y los visados deben de estar bien legibles, sin manchaduras, borrones, que el escaneo salga completamente estabilizado, que no se haya movido. Y hay países que pueden no requerir una visa para oportunidades cortas. Por favor, especial atención para aquellos que sí requieren visa para oportunidades más largas. El pasaporte también, campos deben ser completamente legibles y a color. Misma situación que la visa, debe de incluir los datos personales del IPI, el número de serie del pasaporte y que se evite manchaduras, borrones o que el escaneo no salga o salga movido. El seguro debe de considerar el nombre completo del IPI como beneficiario del seguro. El periodo de validez es muy importante, cubra la duración completa de la práctica. El seguro debe tener validez en el país de destino y deberá cubrir gastos médicos elementales, además de que el documento debe de estar redactado únicamente en español o inglés. Las capturas de aplicaciones no son documentos que avalen la existencia de un seguro. Por favor, soliciten a su proveedor de seguro que les mande la póliza para que se pueda auditar correctamente. El seguro siempre debe de cubrir el total de la experiencia del IPI. El mail de seteo de expectativas es uno de los documentos más importantes, puesto que se compone de muchas partes, y dentro del siguiente template podemos ver un ejemplo de lo que puede ser un correo de mail de seteo de expectativas. Después de las expectativas, en ese mismo correo se tiene que brindar información oficial sobre la visa o el permiso de trabajo si el país anfitrión lo requiere. También se tiene contener un monto referido al costo de vida mínimo en la ciudad a la que se va el IPI, dividido en las siguientes categorías de ejemplo: transporte, alimentación, cuánto cuesta el supermercado, los tours, el entretenimiento, etcétera. Y un apartado de información de contactos del comité home y el comité host a los que el IPI se tiene que dirigir en caso de que tenga algún problema. También un breve repaso de las obligaciones del IPI, como entregar documentos, estar en comunicación, tener ciertos comportamientos o evitar ciertos comportamientos dentro del país, etcétera. Y en el mail de seteo de expectativas también se incluye un breve repaso de todos los estándares involucrados durante la experiencia. También se incluye un apartado de revisión de lo visto en el OPS, y todo debe de estar en un mail de seteo que se coloca en un solo archivo PDF, tal cual los elementos deben estar incorporados en el orden de mención. El comprobante de viaje es una evidencia la cual puede presentar la póliza, el itinerario de vuelos del IPI, y tiene que tener los siguientes campos en rojo: datos de la empresa de viaje involucrada, datos personales del IPI, fechas de ida y de regreso, las cuales deberán ser coincidentes con las fechas de inicio y finalización de su experiencia. Se admite una tolerancia de 3 días corridos antes o después a las mismas. Puede darse el caso que un IPI quiera llegar antes al país por propósitos turísticos. En este caso es aplicable el lineamiento anterior, en el cual hay que exigirle o pedirle al IPI que nos mande un correo de explicaciones sobre su llegada anticipada al país, en el que el IPI se responsabiliza de todo aquello que pueda llegarle a suceder en esos días, además de que es importante que se agregue una nota al auditor para explicar por qué las fechas de llegada no son coincidentes con los tiquetes. El OPS se considera debidamente entregado cuando se incluyen los siguientes elementos en rojo: el mail de invitación con toda la información necesaria para permitir la asistencia del IPI a la instancia, la lista de asistencia firmada por el IPI, en su defecto fotos, videos o cualquier documentación gráfica que acredite la presencia del intercambista en el seminario. El seminario es de carácter obligatorio y es necesario que se puedan incluir evidencias de que tomó el seminario.
También es necesario que se anexe la presentación del seminario de preparación saliente, OPS, y que todo el contenido de la presentación sea aprobada previamente por el MCVP responsable. El OPS debe de incluir el seteo de objetivos personales con fecha coincidente a la del seminario y con la firma del EP. Es muy importante que los documentos sean presentados con al menos 7 días de corrido antes de la fecha de RE y todos estos documentos se incorporan en un solo archivo con extensión PDF en el orden presentado, es decir, el mail de invitación con toda la información necesaria para permitir la asistencia del IPI a la instancia, la lista de asistencia firmada o las fotografías y evidencias gráficas de asistencia del IPI, la presentación del seminario y el seteo de objetivos personales con fecha coincidente a la del seminario y firma del IPI. La documentación para finalización es el cambio de fecha de finalización si requiere, el RIS, NPS, el control de experiencia y el seguimiento de experiencia. El control de experiencia solo es para GT y el seguimiento de experiencia solo es para realizaciones remotas. El cambio de fee se puede dividir en dos tipos o en dos casos, el protocolo de extensión y finalización de red temprana. El protocolo de extensión es un protocolo para extender, como su nombre lo menciona, la duración de la oportunidad antes de que en Nextpass se marque el fee de la duración original. Las fechas de finalización cambian a la original por uno posterior. El OP acuerda con el IP esta posibilidad y ISEC analiza si procede el protocolo de extensión o no. En la plataforma EXPA, el IP debe de tener el estatus de Realized al momento de solicitar la extensión. El OP paga una nueva OP fee y el IP no se le cobra nuevamente. Extender una oportunidad no puede ser considerado como un nuevo intercambio. Las condiciones para protocolo de extensión en el Global Talent solo tiene una, que la duración de la oportunidad supera las 8 semanas, el OP debe brindar un salario por el resto de la experiencia. El total del intercambio no debe de superar las 78 semanas. Y la finalización de red temprana. Esto significa que el intercambio con ISEC terminó antes de las fechas estipuladas, pero aún se considera un intercambio de ISEC terminado. El EP y OP deben solicitar finalizar la realización antes de lo indicado en la plataforma ISEC bajo las siguientes condiciones. Uno, no se identificó ninguna violación de las políticas del programa de intercambio de ISEC antes de la fecha de solicitud de finalización anticipada. El EP y el OP deben proporcionar un acuerdo escrito ISEC con Hosting Entity y la duración del intercambio debe de ser de 6 semanas como mínimo. Proceso para cambio de fee se compone de los siguientes apartados. Existe un template para que se pueda llenar el caso y solicitarlo. Se tiene que elevar la solicitud a ECB Share y ese que en Argentina con el template y formato correcto. La solicitud se hace dentro de las 2 semanas antes de la fecha original de Finished. El mail debe contener un IP por solicitud. El LC debe proveer prueba mail del mutuo acuerdo entre las partes. Adjuntar el mail de prueba en formato PDF en la solicitud a ACB Argentina. ACB tiene 72 horas para aceptar o denegar esta solicitud. Hay que asegurarse que el IP siga en Realized en EXPA antes de solicitar el protocolo de extensión. El RIS se considera debidamente entregado cuando se incluyen los siguientes elementos marcados: el mail de invitación con toda la información necesaria para permitir la asistencia del IPI a la instancia, la lista de asistencia firmada por el IPI, existe un template para esa lista, y en su defecto fotos, videos y cualquier otra documentación gráfica que acredite la presencia del IPI en el seminario, el cual, como mencionaba, al igual que el OPS, es de carácter obligatorio. Y la presentación del seminario de integración PPT, el contenido de la presentación debe ser aprobada previamente por el MCVP responsable. Los documentos se incorporan en el mismo formato que el OPS en un solo archivo con extensión PDF en orden presentado con la siguiente nomenclatura: RIS-nombre IP. El NPS se incorpora en un solo archivo con extensión PDF. Excepcionalmente se admitirá el no llenado de la encuesta, acreditando en su lugar al menos 3 comunicaciones con el IPI, insistiendo en llenar los estándares en la plataforma. El control de experiencia se sube y solo es para GT
bajo la siguiente nomenclatura: control-nombre IP. Existe un template para ese llenado. Por favor, subir en formato PDF a la plataforma de auditorías. El control y seguimiento en cuanto a ubicación, seguridad e integridad física del IP durante el desarrollo de una experiencia de GT por parte del representante de ISEC se auditará mediante outputs de comunicaciones periódicas según la duración de la misma. En productos de GT de corta duración de 6 a 12 semanas, al inicio, a la mitad y al finalizar la experiencia. O sea, de media de 13 a 26 semanas o larga duración de 27 a 78 semanas, al inicio y luego mensualmente. En productos GTI de corta duración de 9 a 12 semanas, al inicio, a la mitad y al finalizar la experiencia. De media de 13 a 26 semanas o larga duración de 27 a 78 semanas, al inicio y luego mensualmente. Se admitirán comunicaciones mediante mail, WhatsApp o outputs de las instancias. El control y seguimiento del desarrollo de la fase remota de la experiencia del IPI, es decir, antes de que viaje al país anfitrión, por parte de un representante de ISEC en los productos GT, se auditará mediante outputs de entrevistas periódicas, que debe de suceder al menos quincenalmente, independientemente de la duración total de la experiencia, incluyendo la fase remota.